Hola, buenas tardes chicos. Buenas tardes, por aquí estamos nuevamente. Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy, como les había comentado, ya ven que en el video anterior le había dicho que esta próxima clase, este próximo video iba a estar relacionado igual con el tema de funciones, pero en este caso con la representación básica de funciones cuadráticas. En la clase pasada vimos los elementos generales o los elementos principales que ustedes tenían que tener en cuenta o tenían que saber para ya sea representar e identificar cada característica de la función lineal. Y en este vamos a estar viendo entonces la función cuadrática, principalmente de la forma ax cuadrado más bx más c. El video, la clase va a estar dividida en 5 partes principales. En la primera vamos a identificar los términos, o vamos a aprender cómo identificar los términos a, b y c en una función cuadrática. En una segunda parte, la determinación de las coordenadas del vértice, o sea, una función cuadrática tiene un vértice y vamos a ver qué forma tiene estas parábolas, que como pueden ver, o como su nombre lo indica, es una parábola y pueden estar abiertas hacia arriba o abiertas hacia abajo, o sea, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso vamos a también a verlo en el video, cómo nosotros podemos determinar cuando una parábola está abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, que es una similitud con el tema de funciones lineales cuando la pendiente estaba positiva, que tenía una pendiente creciente, o cuando estaba negativa, que tenía una pendiente decreciente. Vamos a ver la similitud en este video. Posteriormente vamos a estar viendo cómo se calculan los ceros de una función cuadrática, o sea, qué cosas son los ceros, ya lo habíamos visto en función lineal, ahora vamos a ver cómo se calculan en función cuadrática. Es la misma metodología, pero obviamente va a cambiar un tema ahí muy importante y tiene que ver con la factorización. Posteriormente vamos a ver obviamente todas las representaciones o las posibles representaciones gráficas que tienen una función cuadrática y cómo interpretar también sus gráficos. Y en un último momento del video de la clase vamos a estar checando un reactivo de la guía del SANI 1 de Ceneval. Este es el reactivo que viene de ejemplo que mandaron este año en la guía de Ceneval y está asociado, chicos, con funciones cuadráticas. Entonces es importante prestar mucha atención al video para poder entender todos las definiciones y todas las metodologías y todos los tips que les voy dando en este video, ¿ok? Entonces, iniciando con el subtema 1.1, vamos a identificar los términos a, b y c en una función cuadrática. Una función cuadrática, chicos, tiene esta ecuación general que, como habíamos visto, una función f en x, en este caso las cuadráticas van a tener un término a multiplicado por su variable cuadrática más un término b que multiplica la variable lineal o la variable que está elevada a la 1 como potencia más una constante c, o sea, un número. Y habíamos visto que ya este término f en x, que es el nombre de nuestra función, se podía sustituir o es lo mismo que poner mi variable dependiente y. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, chicos, aquí les presento la ecuación o la forma general que tiene una función cuadrática. Aquí a la derecha en este recuadro les traigo unos ejemplos de las formas más simples que podemos encontrar nosotros una función cuadrática, que van desde la y igual a x cuadrado, que es la manera más sencilla, y representa una parábola que tiene su centro de origen en el punto de coordenadas 0.0 dentro de nuestro sistema de eje de coordenadas. Después tenemos la ecuación o la función y igual a menos x cuadrado. Después vamos a ver que presenta un desplazamiento tanto en el eje y en la manera positiva o negativa, y después un desplazamiento negativo positivo dentro del eje X. ¿Ok? Eso lo vamos a estar viendo también cómo varía eso en cuanto a las representaciones gráficas. Y aquí les traigo a la izquierda unas formas más complejas o las maneras más complejas que podemos encontrar estas funciones cuadráticas, y obviamente son las que cumplen la ecuación general, o sea, tiene presencia de todos los términos. Aquí, como podemos ver, por ejemplo, en esta forma más sencilla, solamente tiene presencia del término a, que sería 1, y el término b y el término c serían 0. O sea, por eso es que esta es la forma más sencilla. Y también existe una forma canónica de representar una ecuación cuadrática, que es la que les presento debajo. Que simplemente, chicos, la ecuación o la forma canónica de representar una función cuadrática no es más que factorizar ese trinomio y dejarlo en forma de factores. ¿Ok? Eso también lo voy a dedicar un video. En esta clase no es objetivo factorizar. Posteriormente voy a estar haciendo un video de factorizar cuando lleguemos a la clase del curso que estamos dando de factorización en la prepa, ¿vale? Entonces,
El segundo tema que es muy importante, o es lo primero que yo les aconsejo siempre a mis estudiantes que debemos hacer para representar una función cuadrática, es determinar las coordenadas del vértice. Aquí, como la función cuadrática es una parábola o representa una parábola, que más o menos, para el que no sepa que es una parábola y es primera vez que esté escuchando el término, una parábola es como si fuera, chicos, una semicircunferencia, pero obviamente está un poquito más achatada, sería así, más o menos. Esa sería la forma de una parábola. Podemos tener parábolas abiertas hacia arriba, parábolas abiertas hacia abajo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, primero que todo, cómo nosotros debemos calcular, podemos calcular o determinar, primero que todo, los términos A, B y C, y posteriormente pasar a la determinación, el cálculo de las coordenadas del vértice. Todos sabemos que un vértice, chicos, tiene la forma de coordenadas, ¿no? Donde siempre la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Eso ya lo habíamos visto desde la función lineal. Siempre aquí vamos a tener una coordenada en X, punto y coma, una coordenada en Y. Es por eso que si nuestro vértice en una parábola representa un punto, vamos a tener entonces la coordenada de X de ese vértice, punto y coma, la coordenada Y de ese vértice. ¿Ok? Entonces, primero, recuerden, antes de buscar las coordenadas del vértice, vamos primero que todo a determinar quién es mi término A, quién es mi término B y quién es mi término C en este ejemplo. Como podemos ver y como les había explicado anteriormente, son los numeritos que están representados en mi función cuadrática. Obviamente aquí para la identificación de los términos A, B y C, ya como les había explicado, chicos, vamos simplemente a extraer cada numerito con su signo. Obviamente aquí todos están positivos y entonces en ese sentido no afecta que nos fijemos tanto en el signo, pero si tuvieran un signo negativo tenemos que, por ejemplo, si fuera un menos 2 aquí, menos 2, tuviéramos que sacar el término como menos 2. Aquí como todos están positivos, simplemente lo vamos a sacar positivo. Entonces, ¿cuánto vale A? A, recuerden que es el término que siempre va a estar delante de la variable que está elevada al cuadrado, sería en este caso 2. B sería la variable o el número, disculpen, que está delante de la variable lineal, o sea, de la X solita. Sería entonces B igual a 4. Y C sería mi término o mi constante que está solita sumando a la variable independiente, en este caso sería 2. ¿Ok? Esa siempre, chicos, es el primer paso que tenemos que hacer a la hora de nosotros representar una función cuadrática. ¿Ok? Entonces, ya una vez nosotros determinado quién es A, quién es B y C, vamos a utilizar entonces la fórmula de la X del vértice y la fórmula de la Y del vértice para buscar entonces esa coordenada que me indica a mí donde se ubican cada uno de esos puntos y por ende la coordenada del punto de donde va a abrir o donde va a iniciar mi parábola. Antes de realizar el cálculo de las coordenadas del vértice, chicos, aquí les voy a hacer la misma explicación que en funciones lineales. Cómo saber si mi parábola va a abrir arriba o va a abrir abajo. Siempre vamos a mirar el término A, que el término A obviamente es el numerito que está asociado a la variable cuadrática. Si esa variable, tenemos dos opciones aquí, si esa variable es positiva, mi parábola va a abrir hacia arriba, así de esta forma. Y si ese numerito, esa variable A o ese término A que sacamos es negativa, mi parábola va a abrir hacia abajo. ¿Ok? Entonces, tiene similitud con funciones lineales porque habíamos visto si la pendiente es positiva, tenía una pendiente creciente. Y si era negativa, tenía una pendiente decreciente. Es más o menos la similitud entre ecuaciones lineales y funciones cuadráticas. ¿Ok? Entonces vamos a calcular ahora las coordenadas del vértice. ¿Quién es mi X o quién va a ser mi coordenada del punto X del vértice? Obviamente va a ser menos B, me dice, lo vuelvo a copiar, menos B sobre 2A. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale B, chicos? Aquí cuando extraímos B, B vale 4. Obviamente sería menos, porque si no lo mantenemos, menos 4 sobre 2 veces A. ¿Quién es A, chicos? Es 2. También, entonces nos quedaría menos 4 sobre 4, ¿no? La X del vértice aquí me quedaría menos 4 y 2 por 2 son 4, ¿no? Sobre 4. Y obviamente menos 4 entre 4, eso nos queda menos 1, ¿no? ¿Por qué nos queda menos 1, chicos? Porque ahí simplemente vamos a dividir 4 entre 4, que sabemos que eso es 1.
y aplicamos la ley de los signos. Menos entre más, porque aquí el denominador, el 4 en el denominador tiene un signo positivo, menos entre más nos queda menos. Y es por eso que la x del vértice nos queda menos 1. Entonces ya tenemos la coordenada, la voy a poner aquí arribita, de la x del vértice. X del vértice va a ser igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, ya una vez nosotros calculado la x del vértice, vamos a pasar entonces a calcular la y del vértice. La y del vértice, muchos estudiantes a veces no la, cuando ven la función como que se espantan un tantito, no se asustan, dicen, no, profe, la y del vértice como que está más complicado entenderla. Y simplemente, chicos, no es difícil, porque obviamente lo que vamos a hacer ahora es como si estuviéramos ploteando puntos, que ya lo vimos también en las funciones lineales, que cosas de ploteo de puntos, ¿no? Entonces, simplemente nosotros para calcular la y del vértice, ¿qué nos dice esta función, esta ecuación o esta forma de determinar la y del vértice? Es que vamos a tomar la función original y la vamos a evaluar en esa x o en esa coordenada que nos dio la x del vértice. Y simplemente es volver a copiar la ecuación. Y es igual, sería la y del vértice, va a ser igual a 2, que multiplica ¿quién? Bueno, la coordenada del vértice que me dio, ¿no? ¿Cuánto me dio? Menos 1. 2 por menos 1 al cuadrado más 4x, ¿no? Pero aquí ¿cuánto vale? Menos 1. Vuelvo a sustituir menos 1 ahí. Más 2. 2 positivo, ¿ok? Entonces, eso es, chicos, lo que me indica a mí esta ecuación de la determinación o el cálculo de la y del vértice. Es simplemente tomar tu ecuación original, la ecuación original que tenemos en el problema, y sustituir en x el valor de la x del vértice que ya calculé anteriormente en esta ecuación de la coordenada del vértice, ¿ok? Obviamente hay que sustituir y calcular eso. Y eso nos quedaría 2 que multiplica menos 1 por menos 1, porque estoy elevando el menos 1 al cuadrado, menos por menos se hace más. Y eso nos queda 1 positivo. Quedaría 1 positivo más, ahora un paréntesis aquí para indicar el signo igual, 4 por menos 1, obviamente eso es menos 4, porque más por menos es menos. Y al final sigo manteniendo mi 2. Entonces la y del vértice, voy a calcularlo ya directo, va a ser igual a 2 por 1, 2. Aquí como tiene un más delante del paréntesis, sale positivo, porque sale negativo, disculpe, porque más por menos es menos. Sería menos 4 más 2. ¿Ok? Y obviamente aquí tenemos dos números positivos. Este 2 más este 2 da 4 positivo. Me quedaría entonces que la y del vértice va a ser igual a 4 menos 4. ¿Ok? Y obviamente 4 menos 4, eso queda a 0, chicos. Entonces mi coordenada del vértice va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces una vez ya tenidas las coordenadas del vértice, las voy a poner aquí en forma de vértice, forma de punto, disculpen, menos 1 que es x. Recuerden que la x va siempre primero y me queda 0 la y, chicos. Estas son las coordenadas del vértice. Mi vértice va a tener coordenadas menos 1, punto y coma 0. Entonces, aquí ubiqué mi coordenada, entonces, mi punto del vértice. Y obviamente ahí está colocado mi coordenada del vértice. Entonces, de ese punto, chicos, va a partir o va a salir mi parábola. ¿Y hacia dónde va a abrir? Hacia arriba, que es lo que habíamos visto. Como el 2 aquí es positivo, va a abrir hacia arriba. Va a tener una forma así. ¿Ok? Vamos a representarla a ver cómo queda. Obviamente aquí este punto 2 que aparece en el gráfico, vamos a ver cómo se calcula. Ese punto 2, al igual que en las funciones lineales, como habíamos visto. A ver, voy a borrar tantito aquí para poderlo calcular aquí abajo. Obviamente es el intersecto con el eje Y. ¿Ok? Y obviamente, como vimos en función lineal, ¿qué cosa era el intersecto con el eje Y? Cuando x tomaba valor de 0. Es lo mismo que vamos a hacer aquí entonces en funciones cuadráticas. Vamos a darle valor 0 a la x. A ver entonces cuánto toma y. Colocamos de nuevo la ecuación. Y igual a 2x. Siempre partimos de la ecuación principal. X cuadrado más 4x más 2. ¿Ok? Obviamente, si x es 0, este término se me va a hacer 0. Y este término se me va a hacer 0. ¿Por qué? Esto es para x igual 0. ¿Por qué estoy dándole a mi
variable independiente x, le estoy dando valor de 0, chicos, porque yo quiero saber la función o mi parábola en el eje y, dónde pasa. Y obviamente cuando ella corta aquí el eje y, mi coordenada en x es 0, porque no tengo desplazamiento en x ni a la derecha ni a la izquierda. Y obviamente 0 al cuadrado es 0 y 2 por 0 es 0, por este término se me hace 0 y 4 por 0 es 0 y por eso se me hace 0. Entonces, ¿cuánto me queda y? Y me queda igual a 2. Entonces aquí yo tengo otro punto, que es el intercepto con el eje de las y. Obviamente x es 0, sería 0, punto y coma 2. ¿Ok? Que es el puntito este que apareció aquí en el gráfico. Y ahí están sus coordenadas. 0, punto y coma 2. ¿Ok? Entonces ya yo tengo elementos, o al menos algunos elementos ya para representar mi parábola. Y vamos a ver cómo nos quedaría en este caso. Ahí está. Nos quedaría mi parábola hacia arriba, donde su vértice está sobre el menos 1, en el punto menos 1, punto y coma 0, y corta aquí al eje de las y en 2. Obviamente estas ecuaciones, al igual que en la ecuación lineal, yo puedo hacerle el ploteo de puntos, o sea, empezar en mi ecuación principal, yo le puedo empezar a dar valores a x, o por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale y cuando x vale menos 2, es simplemente plotear esos puntos y me va a dar la coordenada en x, cuando vale menos 3 me va a dar la coordenada en y así sucesivamente. Puedo ir ploteando puntos, ¿ok? Pero todavía, en el objetivo en esta primera parte, que ustedes vean los principales elementos, que sean determinar primero los términos a, b y c, determinar las coordenadas del vértice y el intercepto con el eje de las y. ¿Ok? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver entonces qué cosas son los ceros, chicos. Que esto está muy relacionado con el reactivo del SANI que vamos a ver al final de la clase. Entonces, para calcular los ceros una función, obviamente está relacionado con el dónde corta mi función al eje de las x. Entonces, para eso es porque y vale 0. Entonces, existen varios, en el tema, cuando vemos las funciones cuadráticas, existen varias formas de nosotros determinar los ceros. Y obviamente cuando nosotros esta y, aquí le hacemos 0, obviamente que nos queda, en este caso, un trinomio, ¿no? Y cómo nosotros sabemos determinar el valor de x de un trinomio, obviamente, es a través del método de la factorización. Recuerden que existen varias formas de factorizar. Una de ellas está el factor común. Esto va a ser a modo de recordatorio. Y obviamente les voy a hacer un video más adelante, como les mencioné anteriormente, donde vamos a ver todas estas formas de factorizar. ¿Ok? Entonces estén al pendiente de los próximos videos para que vean entonces las principales formas de factorizar y los principales métodos que existen. El primero es el factor común. Está también el segundo, la diferencia de cuadrado. Como tercero, el trinomio cuadrado perfecto. Como cuarto, el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, que esta es la que utilizaríamos ahorita para determinar los ceros de la función. Y existe el método número 5, que es el método del discriminante, que este es uno de los métodos que más se le dificulta a los estudiantes, y también por eso voy a hacer posteriormente un video relacionado con el método del discriminante, cómo se determina el discriminante. ¿Ok? Entonces, sin más, aquí tendríamos que factorizar esta ecuación para nosotros saber entonces los ceros. Entonces simplemente yo digo, bueno, ya hice mi y de 0, vamos a ver entonces cuánto queda ese trinomio. Me queda 2x al cuadrado más 4x más 2, ¿ok? Entonces siempre que se vaya a factorizar, chicos, lo primero que tenemos que hacer siempre es ver si tenemos un factor común dentro de nuestro trinomio. En este caso sí lo tenemos. ¿Qué cosa es un factor común? Es cada uno de estos términos o expresiones algebraicas, ver si tienen alguna parte numérica en común o de variable en común. En este caso tienen una parte numérica en común. Tenemos el 2 en común, el 4 es divisible entre 2 y tenemos el 2 en común. Entonces esta expresión completa la vamos a dividir entre 2 y lo vamos a sacar de factor común afuera. Entonces nos quedaría 0 es igual a 2 que multiplica a x cuadrado más 2x más 1, ¿ok? Ahí lo que hice fue quitarle o dividirle a cada uno de los términos el término común que tienen, que es 2. Obviamente si yo le divido a 2x cuadrado entre 2, me queda x cuadrado y ese 2 lo saco para afuera, ¿ok? Si divido 4x entre 2, obviamente me queda 2x y obviamente el 2 está aquí afuera representado por este 2. Y 2 entre 2 me queda 1, ¿ok? Entonces por eso me queda más 1. Y ahora sí ya me queda, chicos, un trinomio que se pudiera decir que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque mis dos términos de las puntitas, ya sea la variable cuadrática o la variable o mi constante, que es el último número de mi trinomio, tienen un cuadrado perfecto. Aquí sería x por x y aquí sería 1 por 1.
¿Sí o no? Entonces, en ese sentido, este se descompone. Lo voy a hacer de esta forma, pero ya ustedes ahí directamente, como es un trinomio cuadrado perfecto, pueden descomponerlo en sus cuadrados perfectos. Aquí me quedaría x más x, porque los dos están positivos, y x más x obviamente es 2x. Este numerito aquí, sí, chicos, siempre me tiene que quedar igual, tanto numéricamente como en forma de signo, aplicando la ley de los signos, iguales estos dos, para que entonces yo pueda tomar estas soluciones de aquí adentro. Obviamente aquí tienes un signo de más y aquí tiene un signo de más. Entonces, ¿cómo nos queda descompuesto esto? Nos quedaría 2 que multiplica a x más 1 por x más 1. Como les comentaba, de manera directa, ustedes ya al darse cuenta que era un trinomio cuadrado perfecto, lo podían descomponer así. Y luego estos dos los podemos expresar en como 2, mantenemos el 2 afuera, que multiplica a x más 1 al cuadrado, ¿no? Porque es como si estuviéramos multiplicando la misma variable o el número o el mismo número dos veces. Obviamente lo podemos poner aquí al cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Que entonces nuestros ceros de la función van a ser estos paréntesis que están aquí. Y como yo los calculo, digo, bueno, para mi primer cero, obviamente va a ser un cero doble porque obviamente tenemos el mismo paréntesis repetido dos veces. Entonces lo voy a hacer en la esquinita izquierda inferior. Me quedaría, por ejemplo, x más 1. Y esos, chicos, lo voy a igualar a 0. Voy a decir, bueno, cada uno de mis paréntesis va a ser igual a 0. Y me queda ahí, ¿qué es lo que me queda entonces a la hora? Despejar la x. X más 1 va a ser igual a 0. Entonces x la voy a dejar solita en el miembro izquierdo. ¿Y cómo pasa el 1? Si aquí está sumando, ¿cómo pasa? Con el signo contrario al miembro derecho, ¿no? Me quedaría menos 1. Y entonces, chicos, estos tendría un 0 doble. Esto se llama 0 doble. Sería un 0 doble de mi función. ¿Por qué? Porque si obviamente tienen dos paréntesis iguales, voy a tener dos ceros iguales. Y obviamente es por eso que mi función parte de aquí, de este punto menos 1. O sea, mi coordenada del vértice está aquí, porque es donde único, tanto es la coordenada del vértice como mi cero de la función. O sea, es donde única vez ella va a cortar el eje de las x. Sería también, coincidiría en este caso con la coordenada del vértice. ¿Ok? Entonces, ya esta sería la metodología que tenemos que seguir siempre a la hora de determinar los ceros. Ahora, vamos a ver las representaciones gráficas más comunes, desde una forma más simple hasta las más complejas de una función cuadrática. Ya la forma anterior que analizamos, obviamente es una de las formas más complejas. Y obviamente vamos a partir entonces ya como tal de la forma más simple, que es la forma y igual a x cuadrado. Esa sería, chicos, la forma más sencilla que ustedes se van a encontrar en una función cuadrática. Y su representación gráfica sería esta. Obviamente saldría de el eje de coordenadas 0.0 y abriría hacia arriba porque mi variable aquí es positiva. O sea, tiene un 1 y positivo que no se pone. La otra forma más sencilla es con un signo negativo. O sea, tendría, en vez de un 1 aquí adelante como mi término de a, tendría aquí a igual a menos 1. Yo les pregunto a ustedes ahora, bueno, en esta forma sencilla, si solamente tengo mi variable cuadrática, ¿cuánto valen los términos de b? ¿Y cuánto vale el término de c? Ya sea para ambos casos, chicos, tanto para mi primera función y igual a x cuadrado como para mi segundo ejemplo y igual a menos x cuadrado. Obviamente, como no tienen esos términos, valen 0 los dos. Tanto b como c en estos casos valen 0. ¿Ok? Entonces, la representación gráfica de y igual a menos x cuadrado sería, como tenemos un signo negativo aquí de menos 1, obviamente sería la parábola abierta hacia abajo, que es como se representa aquí, les representa en la gráfica. Otra de las formas más sencillas es que la función cuadrática sufre un desplazamiento en el eje de las y. Entonces, ¿eso cómo nos vamos a dar cuenta? Porque va a tener un elemento sumado a la variable cuadrática. ¿Ok? En este sentido, mi parábola se va a desplazar tantas unidades positivas o negativas estén sumadas a esta variable cuadrática. Entonces, en este sentido, como mi función cuadrática está sumado un número 1, o sea, tiene sumado una unidad, ¿qué significa eso? Que ella se desplaza una unidad, o sea, porque es positiva, en el eje de las x, o sea, su centro o su vértice se está desplazando una unidad. Entonces mi función va a partir de 1. Vamos a ver cómo queda. Y como ven, entonces mi función se desplaza sobre el eje de las y una unidad positiva. Entonces el otro caso sería el mismo caso, pero desplazándose con una unidad negativa, o sea, hacia abajo. En vez de una unidad positiva, tendríamos un desplazamiento en y con una unidad negativa. Y vamos a ver cómo queda entonces esa representación gráfica. Sería, se desplazaría menos una unidad y seguiría abriendo mi parábola hacia arriba porque mi x aquí está positiva. Si mi x fuera negativa, sí,
entonces pudiera ser esto. O sea, se va a reflejar y va a abrir hacia abajo. Si en este caso hubiera sido negativa, pero como está positiva, abre hacia arriba. Entonces ahorita los otros ejemplos que nos faltan por ver serían para los casos de desplazamiento en X. ¿Por qué yo me doy cuenta que tiene un desplazamiento en X? Porque mi número está restando o sumando a la variable independiente, disculpen, a la variable cuadrática, pero está dentro del paréntesis. O sea, me doy cuenta porque el cuadrado está afuera o está afectando tanto a mi variable X como a un número que le está sumando o restando. Entonces cuando tengo una función de esta forma, que el número está dentro de la variable que está elevada al cuadrado, ahí voy a desplazarlo, pero en sentido contrario de mi signo. Si aquí me está diciendo que tiene un signo negativo, yo la voy a desplazar a ella una unidad en signo positivo en el eje de la X. Entonces va a salir o va a partir esta función de aquí, de mi 1 positivo. Y vamos a ver cómo queda. Ahí está, en el color amarillo. Y para el caso de el último ejemplo que les traigo sería entonces, tendría mi número sumando a mi variable X, a mi variable cuadrática. Obviamente mi cuadrado está afectando a toda esa suma, y entonces se desplazaría en este caso el gráfico de la función una unidad, pero negativa, ¿no? Porque les comentaba que cuando es en X siempre es con el signo contrario, entonces estaría desplazándose menos una unidad. Aquí estaría el desplazamiento. Ok, y ahí está en forma gris uno de los últimos casos que vamos a ver de las formas más sencillas, chicos. Ahí entonces les queda la gráfica con todas las posibles formas, de las más simples que podemos encontrarnos una función cuadrática. Entonces ya llegamos a lo que quería llegar, que es el reactivo de la guía Alzani número 1, que está asociado o está relacionado obviamente con las funciones cuadráticas. Ahí dice reactivo. ¿Qué valor, cuál valor corresponde a uno de los puntos en los que la parábola y igual x cuadrado más 11x más 28 intersecta al eje de las x? Obviamente me están dando aquí mi función cuadrática y me doy cuenta que es una función cuadrática porque tengo tres términos. Y aparte de eso, por lo principal es porque tengo una variable cuadrática. Ya desde que yo veo una variable cuadrática, ya yo sé que eso es una función cuadrática, chicos, y es una parábola, por tanto. ¿Ok? Entonces, aquí podemos realizar todos los pasos que habíamos visto ahora para representarla. Primero que todo, vamos a seleccionar quién es nuestro término A. Nuestro término A vale 1, que es el numerito que está delante de la X. Nuestro término B va a ser igual a 11. Y nuestro término C va a ser igual a 28. Ustedes me pueden decir, no, profe, pero ¿por qué tengo que hacer todos los pasos si simplemente me están preguntando qué punto intersecta el eje de la X y me dan tres opciones? Y es verdad, pero obviamente yo quiero responder o realizar el ejercicio de manera completa para que ustedes tengan entonces, ejerciten, ¿no? En este sentido, todos los temas relacionados con funciones cuadráticas. Entonces, una vez ya tenido una vez identificados los términos A, B y C, procedemos a calcular la X del vértice. Y la X del vértice que nos dice que va a ser igual a menos B sobre 2A. Obviamente sustituimos ahí menos B. B sería 11, nos quedaría menos 11 sobre 2 por A es 1. Sería sobre 2 por 1. Obviamente eso nos queda menos 11 sobre 2. Nos quedaría mi término o mi coordenada de la X del vértice. Ya tengo aquí, la voy poniendo aquí arriba, mi vértice va a tener coordenadas, y la voy a poner aquí un poquitito más grande. Va a tener coordenadas menos 11 sobre 2, punto y coma. Ahora vamos a buscar la Y del vértice. ¿Cómo calculamos la Y del vértice, chicos? Simplemente vamos a sustituir en la ecuación principal los valores estos de 11 sobre 2 que me dio como resultado la X del vértice. Entonces nos quedaría menos 11 sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Donde está la X yo pongo menos 11 sobre 2 más 11 que multiplica a 11 sobre 2. Disculpen, a menos 11 sobre 2 negativo. Más 28. Ahí lo que hice fue simplemente sustituir esta coordenada donde está cada una de mis X, en la X cuadrática y en la X lineal. ¿Ok? Entonces obviamente ahí simplemente sería calcular esas expresiones, elevar al cuadrado el 11 sobre 2, después restarle el 121, que es lo que me queda aquí, a multiplicar 11 por 11 sobre 8, sumarle 28, después restarlo. Bueno, hacer esa operación es operaciones con fracciones, para eso también hay videos. Yo si quieren les puedo hacer algunos más adelante, pero bueno, con mis estudiantes del SANI ya vi el tema de cálculo de fracciones. Y la Y del vértice, chicos, cuando la calculamos, eso nos queda
Si quieren pueden pausar el video y resolverlo ustedes y después comprueban si les dio lo mismo que me da a mí la E del vértice para que sepan si ya están dominando el tema de operaciones con fracciones. Entonces la Y del vértice en este caso nos va a quedar menos 9 sobre 4. ¿Ok? Que eso convertido a decimal para yo ubicarme entonces a la hora de representarlo aproximadamente es menos 2.25. ¿Ok? Y obviamente lo voy a poner aquí en forma de fracción porque ya puse mi X del vértice en forma de fracción. Pongo menos 9 sobre 4. Y ya tengo mi coordenada del vértice, chicos. 11 sobre 2 aproximadamente convertido a decimal. Eso es menos 5.5. ¿Ok? Ya también para tener las dos aproximaciones en decimales a la hora de que lo vamos a representar. Entonces ya tenemos los dos primeros pasos, chicos. Tenemos la determinación de las constantes A, B y C y de los términos A, B y C y bueno, las coordenadas del vértice. Ahora, ¿qué seguiría? Ya tenemos ahí las coordenadas del vértice. Obviamente tienen la coordenada en X es menos 11 sobre 2 y en Y es menos 9 sobre 4. Ya coloqué mi vértice y después lo que seguiría sería calcular o determinar esos ceros, que es lo que me piden entonces a mí en el caso de mi reactivo de design, y me piden los ceros, ¿no? Obviamente aquí ya la animación de la presentación ya los adelantó, pero bueno, entonces voy a dar tantito anterior para demostrarle cómo vamos a llegar a esos números. ¿Ok? Entonces vamos a determinar los ceros. Vamos a determinar chicos los ceros ahí rapidito. Vamos a borrarlo aquí, simplemente voy a poner ceros. Vamos a determinar los ceros de la función. Ceros. Obviamente es donde intersecta al eje de las X cuando Y es 0, ¿no? Entonces yo escribo mi función completa, Y igual a X cuadrado más 11X más 28. Entonces aquí me doy cuenta, chicos, que primero que todo no hay factor común. No tenemos un trinomio al cuadrado, no tenemos un trinomio al cuadrado perfecto, entonces tenemos un trinomio de la forma AX más BX más C. Y simplemente tenemos que buscar un número que multiplicado de 28 y que sumado de 11. Y obviamente podemos analizar, hay diferentes opciones. 28 puede ser 14 por 2. Multiplicado, disculpen aquí, 14 por 2. Puede ser 7 por 4. Y puede ser 28 por 1. Entonces ya una vez que vimos los posibles productos que pueden generar este número 28, ahora tenemos que ver entre ellos cuáles sumados o restados nos puede dar el término del medio, o sea el 11x, o en este caso el 11, porque obviamente la x la va a poner el término cuadrático de x cuadrado. ¿Ok? Entonces en ese sentido, obviamente nos damos cuenta que 7 y 4 es el que nos puede dar la solución, porque 7 más 4 da 11. Entonces aquí lo podemos componer en x, y aquí lo podemos componer en 7 por 4. Multiplicamos cruzado y nos queda entonces 7x más 4x, y eso es igual a ¿cuánto, chicos? 7 más 4, 11x. Obviamente nos queda el resultado igual al resultado que tenemos aquí en el término del medio, por lo que nuestras soluciones en esta ecuación van a ser igual, 0 va a ser igual a x más 7 y x más 4. ¿Ok? Entonces lo ponemos en forma de paréntesis. X más 7 y x más 4. ¿Ok? Obviamente ahora para encontrar esos ceros, es cada uno de los paréntesis, como lo había explicado anteriormente, los igualamos a 0, ¿no? Si hicimos x más 7 es igual a 0, nos queda x más 7 igual a 0. X va a ser igual a ¿quién? Ese 7 que está positivo lo paso a negativo, a menos 7. Ahí tenemos el primer cero de nuestra función. Y en el caso de x más 4 igual a 0, aquí igualamos los paréntesis, chicos, recuerden. X más 4 igual a 0. X va a ser igual, ese 4 que está positivo pasa a negativo. Y nos queda otro 0, x igual a menos 4. Obviamente en el reactivo nos preguntan
solamente uno de los puntos de la parábola que intersecta al eje de las X. Y obviamente nos damos cuenta que de las opciones que nos dan tenemos el menos 7. Esta sería la respuesta correcta, chicos. Y obviamente menos 4 también es un 0 de esa función, pues no lo están poniendo dentro de las posibles respuestas de reactivo. Y obviamente ya mi reactivo terminaría aquí cuando yo identifico mi punto donde corta esa función al eje de las X. ¿Ok? Entonces era lo que les había representado aquí gráficamente. Las coordenadas del vértice, los dos ceros y la parábola representada. ¿Ok? Ahí como pueden ver aquí son dos ceros. Eran los dos ceros que me dieron, menos 7 punto y coma 0 y menos 4 punto y coma 0, porque cuando yo obtuve o factoricé mi expresión cuadrática, mi función cuadrática, yo igualé a 0. O sea, cada uno de esos paréntesis lo hice igual a 0. Y obviamente porque mi coordenada aquí del eje Y es 0, porque estoy viendo dónde corta en el eje X. Obviamente no tenemos una altura o un desplazamiento en el eje de las Y. Entonces obviamente ahí la respuesta sería X igual a menos 7. Ok, chicos, entonces en este sentido, este fue un resumen de las principales cosas que ustedes tienen que saber, de los principales elementos, las principales definiciones de funciones cuadráticas. Ahí traten de pausar el video, nuevamente si lo pueden ver, para que ejerciten, pausan el video, realizan las operaciones y después van comprobando que le den cada uno de los resultados. En próximas clases que tengamos ya presencial en la escuela, ya entonces veremos otros ejemplos, dejaré otros ejercicios de tarea para que ustedes puedan ejercitar este tema de buscar ceros. Obviamente vamos a volver a ver este tema cuando demos el tema de factorización, porque obviamente todos los trinomios que factoricemos representan una función cuadrática. No me queda más que agradecerles por ver el video. Suscríbanse para que estén al pendiente. Si quieren pueden activar la campanita para que estén al pendiente cuando vaya subiendo los otros videos, ya sea de factorización o del método discriminante, que lo voy a estar subiendo en los próximos días, para que estén ahí al día con los videos y entonces puedan mejorar su preparación para el examen en SANI. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, un excelente domingo. Nos vemos en el próximo video. Chao.